Japón, uno de los pocos países que lidera el ranking económico mundial, es un lugar lleno de sorpresas y maravillas. Aunque las razones de su éxito económico pueden ser un enigma para muchos, hay algo que brilla con luz propia y es reconocido en todo el mundo. Una forma de expresión artística que ha conquistado los corazones de personas de todas las edades y nacionalidades con su colorido y emocionante universo. Es una celebración de la creatividad y la imaginación que une a personas de todo el mundo en una experiencia alegre y emocionante. Prepárate para sumergirte en este emocionante mundo. ¿Pero qué existía antes de los exitosos mangas y las historias que cautivan a tantas personas? Orígenes del manga. El manga tiene sus raíces en Japón, pero su desarrollo se puede rastrear hasta el siglo XII. En ese entonces, durante el período Edo, 1603-1868, surgieron las primeras formas de lo que eventualmente se convertiría en el manga moderno. Sin embargo, estos primeros ejemplos eran muy diferentes de lo que conocemos hoy en día. Emakimono. El emakimono, conocido también como rollo ilustrado, no solo era una forma de entretenimiento visual, sino también un medio para transmitir conocimientos y contar historias. Estos rollos, elaborados meticulosamente por artistas, podían medir varios metros de longitud y se desenrollaban horizontalmente para revelar la narrativa pintada en ellos. Las historias representadas abarcaban desde eventos históricos y leyendas hasta cuentos populares y religiosos. La experiencia de desenrollar el emakimono permitía a los espectadores sumergirse en la historia de manera gradual, revelando nuevos detalles a medida que avanzaban. Esta forma de arte influyó no solo en la narrativa visual en Japón, sino que también estableció un precedente para la forma en que se contarían historias en el futuro. Ukiyo-e Ikibyoshi. El ukiyo-e, o imágenes del mundo flotante, fue una forma de arte que alcanzó su apogeo durante el período Edo en Japón. Estas impresiones en bloques de madera capturaban la esencia de la vida cotidiana, mostrando escenas de la vida urbana, retratos de actores de kabuki, paisajes naturales y más. Los artistas de ukiyo-e, con su habilidad para capturar la belleza y la vitalidad de la vida diaria, influyeron en gran medida en la estética del manga posterior. Los kibyoshi, por otro lado, eran libros ilustrados que combinaban texto y dibujos para contar historias cómicas o satíricas. Aunque estos libros no se parecían exactamente a los mangas modernos, establecieron una tradición de narrativa gráfica que se construiría más adelante. Kyosai y Hokusai. Katsushika Hokusai, conocido por su obra maestra 36 vistas del monte Fuji, fue un visionario en el mundo del arte japonés. Su experimentación con diferentes estilos y técnicas sentó las bases para la diversidad visual que se encontraría en el manga moderno. Además de su innovador trabajo en la representación del paisaje y la naturaleza, Hokusai exploró temas variados que incluían la mitología, la vida cotidiana y la fantasía, influyendo así en futuras generaciones de artistas y creadores de manga. Su impacto trascendió las fronteras de Japón y sus impresiones de ukiyo-e inspiraron a numerosos artistas occidentales como Vincent van Gogh y Claude Monet, quienes incorporaron elementos del estilo de Hokusai en su propia obra. Por otro lado, Kyosai Kawanabe, otro destacado artista de la época, contribuyó significativamente a la popularización de la caricatura y el dibujo humorístico en Japón. Su estilo distintivo y su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana, combinados con un toque de humor satírico, lo convirtieron en una figura influyente en el desarrollo del manga. Además de su habilidad para retratar la sociedad japonesa de su tiempo, Kyosai también exploró temas sobrenaturales y fantásticos, ampliando así los límites creativos del manga. Su legado perdura hasta nuestros días como una inspiración para artistas contemporáneos, y su influencia se extiende más allá del mundo del arte, impactando en la cultura popular japonesa en su totalidad. Contribución cultural.
Estos artistas, junto con otros innovadores de la época, sentaron las bases para lo que eventualmente se convertiría en el manga moderno. Su creatividad e innovación inspiraron a generaciones futuras de artistas y continúan influyendo en el arte y la cultura japonesa hasta el día de hoy. El manga se ha convertido en una forma de arte venerada y una parte integral de la identidad cultural de Japón. Además, su impacto ha trascendido las fronteras del país, alcanzando una audiencia global y dejando una huella duradera en la industria del entretenimiento. La influencia del manga se puede ver en diversas formas de expresión artística, desde la animación hasta la moda, demostrando su poder para inspirar e influir en la creatividad en todo el mundo. El éxito del manga en Occidente. El manga es uno de los productos más reconocidos de la cultura pop. La conquista llevada a cabo por este cómic japonés es contundente y va en aumento. Durante los últimos años, varios mangas se han colocado en las listas de los libros más buscados en diversos países europeos y americanos. En España, en los últimos 3 años, las ventas han aumentado casi un 200%. En Estados Unidos, en 2020, se vendieron 15 millones de unidades en total. En 2021, 24.400.000. Y en 2022, cerca de 28.400.000. Los datos son elocuentes, pero ¿a qué se debe este gran éxito? Según algunos expertos, el auge de este material tiene que ver con la variedad de sus temas, estilos y géneros. El manga se presta a abarcar todo tipo de historias: terror, aventura, romance, historia, gastronomía, deporte o fantasía. Por eso en Japón se suele decir que hay un manga para cada lector. Esta enorme variedad permite complacer los gustos de muchas más personas y que el público objetivo se expanda exponencialmente. No obstante, además de la versatilidad temática, existe otra razón de mucho peso para explicar la situación editorial favorable del manga. Las historias de manga no están vinculadas a visiones políticas o sociales, más bien son autorreferenciales. Esto significa que los elementos añadidos a las tramas están directamente relacionados con la propia historia, sin agregar elementos para complacer a un sector de la población. Aunque en el manga pueden abordarse temáticas sociales o políticas, siempre se hacen en beneficio de mejorar la trama, sin pretender satisfacer falsas convicciones. A diferencia de su competidor, el cómic americano, cuyas ventas e interés popular han disminuido en los últimos años debido a forzar temas sociopolíticos, regañando al lector o tratando de ser el tutor moral del mismo, el manga no adopta esta postura. Más bien, invita al lector a reflexionar sobre ciertos temas y a sacar sus propias conclusiones.